indica que un calor se apodera de nosotros, tanto en la mente como también en el cuerpo. Por esa razón es muy importante que entendamos que el pensar humildemente es el origen de nuestros sentimientos humildes también, nuestras decisiones humildes y por lo tanto nuestras acciones. Los pensamientos producen emociones, producen sentimientos e influyen las decisiones que tomamos. La base para tomar decisiones es lo que pensamos. Es lo que pensamos. Por esa razón, ahora más tarde vamos a ver esto, pero cuando usted se va a hablar con una persona, es importante que usted determine quién es la persona con la cual usted comparte, porque no solamente comparten un café, no solamente comparten un vaso de agua, no solamente comparten comida, comparten palabras, y esas palabras se alojan ¿dónde? En la mente, y esas palabras van a producir sus efectos en usted. Por eso es tan importante que entendamos esa realidad. Entonces, el origen de nuestras acciones son nuestros pensamientos. Por lo tanto, la Biblia dice que es importante cuidar el corazón. El término corazón se refiere a la mente y a la voluntad. ¿Por qué? Porque la mente produce sentimientos, produce sensaciones, produce emociones y a la vez asesora, influye la voluntad para que la voluntad decida lo que va a hacer. Los creyentes debemos pensar como nuestro líder, como nuestro Señor. Él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y este texto es uno de los que está en el menú, porque uno de los propósitos es aprender a vivir de manera reposada en medio de un mundo convulsionado. Hablamos de paz, ¿verdad? Me llama mucho la atención que la semana pasada Netanyahu habló de la paz que había hecho con Siria. Ayer el mundo se convulsiona por los ataques, más de 5,000 misiles provenientes de la Franja de Gaza, y ayer mismo Netanyahu dijo: estamos en estado de guerra. Entonces uno dice: caramba, ¿y quién lo entiende? Nosotros mismos en Colombia decimos que vivimos una paz. Eso no existe, no es real. Cada político de turno nos va prometiendo paz. Desde que recuerdo en mi vida de ciudadano colombiano. Y ella, como dice la palabra de Dios, mientras más digan paz y seguridad, parece que lo que viene es destrucción, y destrucción repentina. Aunque eso es un texto para el futuro, es lo que la Biblia nos augura en la actualidad. Pero es posible que usted sí viva en paz, sí viva y disfrute la paz que no depende de la circunstancia. Como el Señor dice: ¿y qué pasa cuando nosotros aprendemos de nuestro líder, de nuestro jefe, a pensar humildemente y a actuar humildemente? Dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Bueno, eso es solamente una pequeña mirada de este texto. Entonces, la primera manera que Dios dice de cómo debemos pensar y vivir humildemente es teniendo unanimidad de pensamiento con los hermanos. Voy a tratar de explicarlo así. La razón de ser de que Dios tenga congregaciones como esta, no nos vamos a salir de aquí, es porque Dios quiere que nosotros vivamos como Él.
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están unidos. Son tres personas distintas, comparten la misma divinidad y están unidos. Y la iglesia está diseñada para que los creyentes vivan esa unidad. Y la manera de poder vivir humildemente es que usted se acerque al otro hermano, y para ello tiene que despojarse de su ego. Tiene que despojarse de su mentalidad egoísta, individualista. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando conocemos al Señor perdemos nuestra intimidad? Porque ahora pertenecemos a una familia. Pertenecemos a una familia. Pertenecemos a un núcleo donde las personas se meten a nuestra casa. ¿No se dan cuenta de eso? Es más, pertenecemos a un núcleo, una congregación donde ahora las personas se acercan tanto a nosotros, nos abrazan. Y hay hermanos que le dicen a uno, te amo. Y hay hermanos que le preguntan a uno cosas íntimas. ¿Y cómo está fulano? ¿Y cómo está? Hasta por el perro le preguntan a uno. ¿Cuándo se habían metido a su intimidad? Pues a eso nos ha llamado el Señor, hermanos. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo. Tenemos aquí dos cosas. Uno es cómo Dios nos ha llamado a pensar lo mismo. Vamos a leer el versículo 2. Acompáñenme leyendo el versículo 2 de Filipenses 2. Dice así: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermanos, esto no puede quedarse en el papel. Eso fue puesto ahí para que tú y yo lo vivamos. Para que tú y yo lo vivamos. Dios no nos ha llamado a tener una vida individual. No, aquí en mi casa yo me enrancho y aquí nadie me saca. No, ahora Dios te ha llevado a una congregación, a una iglesia. Y esa iglesia es tu iglesia, es tu casa. Es el lugar donde Dios mora, donde Dios vive. Y no es por ahora, es por la eternidad. Así que lo que Dios nos ha llamado es a tener unidad de pensamiento, como lo que estamos haciendo esta mañana. Estamos aprendiendo el mismo texto, la misma palabra, los mismos conceptos. ¿Sabe para qué? Para tener unidad de pensamiento, para que cuando hablamos lo mismo. Cuando pensamos lo mismo. Y cuando sintamos también lo mismo. Sintamos también lo mismo. Incluí ahí otro texto, el de Filipenses 2:5. Hagamos la misma. ¿Me acompañan leyendo? Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? El sentir es: Cristo tuvo pensamientos humildes. Este pasaje nos explica que el Señor Jesús, cuando Dios le creó un cuerpo para que fuese ser humano, eso fue algo duro para él, porque siendo Dios, el Señor de señores, el dueño del universo, el que está sentado en la majestad al lado del Padre, ahora Cristo tiene que tomar un cuerpo limitado, un cuerpo que tiene que comer, un cuerpo que tiene que dormir, un cuerpo que tiene un espacio en esta tierra limitado. Y Dios dice que Él se limitó a esas condiciones humanas. Y Dios le había determinado que Él muriera por nosotros y Él lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque se humilló. Sin humildad no hay obediencia. Sin humildad no hay servicio. Sin humildad lo único que hay es una convulsión de nuestro propio ego, de nuestro propio orgullo. Y el Señor Jesús no fue una persona orgullosa, siendo Dios. Y Él es el modelo de nuestra manera de vivir humilde.
Entonces, y Romanos capítulo 15, versículo 5, dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Los viernes hemos venido tratando de ajustar nuestras peticiones a lo que Dios dice en su palabra. Esta es una de ellas. Nosotros nos reunimos muchas veces para orar, ¿no? No, es que hermano, es que lo que pasa es que tengo tal cosa, que tengo este problema, y se nos pasa la hora orando por esas cosas. Pero la Biblia dice cosas contundentes. No digo que sea malo que oremos por esto, pero hay cosas mucho más trascendentales para el creyente, para la iglesia, como esta. Hay que incluir el que vivamos, el que seamos de un mismo sentir como iglesia. Ahí está. Ahí está en el modelo de la vida de oración del apóstol Pablo por la iglesia de Roma. Que sean de un mismo sentir como creyentes. Eso es contrario a la manera como vivimos muchas veces en la casa, en la familia, que parecemos perros y gatos, y a veces esa misma cosa se ve en la iglesia. El uno por un lado y tratando de, no, un mismo sentir para todos. Así que hermanos, tenemos la tarea de tener unanimidad de pensamiento con los hermanos en Cristo. ¿Y cómo se logra eso? Aquí está. Aquí está. Teniendo los mismos pensamientos de Cristo. Cristo nos regaló una forma de pensar distinta y Él mismo nos instruye con su palabra. Así que la manera de tener unanimidad de pensamientos, de sentimientos y de acciones es a través de todos disponernos para que nuestro maestro nos enseñe. Él es nuestro líder, Él es nuestro maestro. Número 2. Tenemos aquí a Romanos capítulo 12, versículo 16. Ya lo leímos ahora ratico, pero vamos a leerlo juntos. Dice así: unánimes entre vosotros. Cuán importante es que usted elija con quién va a compartir más como hermano. Todo creyente debe compartir con todos los creyentes, pero según este texto, usted debe seleccionar hermanos que evidencien, que piensen y que evidencien la humildad en sus acciones. Y con esas personas usted va a compartir más. ¿Quién dice eso? Dios. Dios. ¿Cómo lo dice Dios? Dice: asociándoos con los humildes. Asociando con los humildes. Aquí tengo 3 textos. ¿Cómo nos influye otro hermano? ¿Cómo nos influye las personas con las cuales compartimos? Asociarse es caminar junto con la persona. Asociarse es compartir, es hablar, es interactuar con la otra persona, es participar con la otra persona. Y lo vamos a ver de manera negativa. Voy a darles la historia. En Gálatas, vamos a pedir a Richard ahorita que nos lo lea. Gálatas 2:13. Resulta que el apóstol Pedro vivió un periodo de hipocresía, si podemos decir. Bueno, eso es lo que dice el texto, porque el apóstol Pedro tenía una doble forma de actuar con los judíos. Entonces él decía que sí, había que cumplir la ley, y cuando estaba con los gentiles, entonces tenía un cambio, y el apóstol Pablo tiene que amonestarlo y decirle: no está bien lo que estás haciendo, porque tú le estás haciendo daño a otros hermanos. Y es lo que vemos allí. Vamos a leer el texto y concluyo con la explicación. Gálatas 2:13. Y en su simulación participaba también con los
otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Miren ustedes, un creyente tiene la capacidad de arrastrar al otro creyente. En este caso, estoy usando la palabra asociarse. En este caso tiene que ver con Pedro influyendo sobre otros hermanos para actuar de manera inadecuada. Bueno, gracias al Señor que el apóstol Pedro se arrepintió. Cuando le hicieron la amonestación, la aceptó, cambió, y después más tarde vemos cómo él mismo comienza a ayudar a los hermanos a que entendieran el tema de la ley y los sacrificados a los ídolos, que era uno de los temas trascendentales en esa época. Entonces, pero ahí encontramos la manera negativa. ¿Cómo yo puedo influir de manera negativa sobre otros? Entonces, si una persona no ha solucionado el problema de su orgullo, ella se convierte en una influencia negativa para el otro. Por esa razón Dios dice, mire, asóciese con los humildes. Comparta más de cerca con aquel hermano que ha avanzado en la práctica de la humildad. Vamos a leer ahora a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Vamos a pedir que mi hermano Richard también nos ayude. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces aquí otra vez el concepto de asociarse. ¿Con quién me asocio yo? ¿Con quién comparto yo? En este caso, Dios te está diciendo que los falsos maestros no son una buena compañía, una buena persona para compartir. De hecho, que también en Juan, en la segunda carta de Juan, Dios vuelve a decirle a la iglesia, mire, el que participa con los que no tienen la doctrina mía, entonces participa también de sus acciones. El concepto aquí es, elija claramente las personas con las cuales va a compartir. ¿Sí está bien? Porque usted va a ser influido, Elija hermanos que han avanzado, que están avanzando en el conocimiento y la práctica de la humildad. ¿Sí estamos? Ese es el tema. Vámonos entonces para el número 3. Ahí en el mismo versículo que leímos de Romanos 14 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Dios nos está diciendo en su palabra que no debemos depender de nuestra propia opinión, sino de la opinión de Él. En estos días estábamos estudiando en nuestro devocional que debemos limitarnos. Dice que debemos aprender a pensar, a no pensar más allá de lo que está escrito en la Biblia. La opinión de Dios es la más importante. La opinión de Dios es la verdadera. Y yo debo aprender a descansar en la opinión de Dios. Si Dios dice que yo soy así, yo soy así. Hoy tenemos un gran problema en el mundo. Hay personas que se autoperciben. El otro día veía a alguien que comenzó a hacerse modificaciones en sus pies porque esa persona se autopercibía como un caballo y andaba como un caballo. Y entonces el asunto no es que te autopercibas o no, es lo que realmente eres. Es lo que realmente eres. Y eso lo dice Dios. Dios es la última autoridad en declarar. Lo que Él dice, fuera de ahí no hay más. No hay más. Fuera de lo que Dios dice, no hay más verdad. Porque Dios es verdadero. Al único sabio Dios, al que es verdadero. Y por esa razón,
Dios nos prohíbe en este texto: no sea sabio en nuestra propia opinión. O sea, no dependa de su propia opinión. ¿Usted quién es? ¿Quién eres tú? Dice Dios, para que dependa de tu propia opinión. La opinión de nosotros es cambiable, somos limitados, somos seres humanos, no lo sabemos todo, y por la naturaleza humana influida por el pecado, no somos verdaderos, no somos fieles. Dios sí. Por esa razón, el texto nos ayuda a eso. Nos prohíbe a no creernos nosotros mismos sabios. Entonces es tener la opinión de sí mismo basada en lo que Dios dice en su palabra. Y ojo con eso: su palabra bien interpretada. Permítame hacer un comentario aquí. Usted puede conseguir mucha Biblia, muchos predicadores. En internet hoy en día se consigue de todo. Pero déjeme decirle que son pocos los hombres que uno puede decirle a los creyentes: oiga a ese, es un ser humano. Es un ser humano. Porque es que estamos viviendo la época de la apostasía. Nos estamos acercando al momento de la salida de la iglesia de aquí de la tierra. Y Dios dice que esa época es una época donde hay muchísima cantidad de información desviada, dañada, con la mira de destruir la mente de las personas. Entonces, es depender de la opinión de Dios para pensar de sí mismo. Estamos ahora en el número 4. Una de las formas como aprendemos la humildad, a pensar humildemente y a vivir humildemente, es a través del servicio. Es a través del servicio. Ahí tenemos el versículo. Voy a pedir que las mujeres nos ayuden leyendo este versículo de Hechos, capítulo 20, versículo 19. Dice así: bueno, hermanos, este versículo es clave. ¿Cómo servir al Señor? Hermano, cuando usted va a servir al Señor, hermano y hermana, servir al Señor con humildad indica servir al Señor en lo que le pongan a hacer. Eso significa: hay que lavar los baños, hay que hacer aseo al templo, hay que recoger los chicles. ¡Uy, qué asco! Los chicles que a veces se quedan pegados en la banca. Hay que limpiar la poseta. Hay que limpiar afuera, que a veces los indigentes hacen sus necesidades allá afuera, y a veces hasta los vecinos nos echan el agua sucia para acá y la cochinada, y hay que recogerlo. ¿Cómo dice Dios que debemos hacerlo? Con humildad. Eso significa que usted va a tener en su mente a decir: yo, ¿cómo me voy a rebajar yo? Bueno, ahí está la oportunidad. Porque el que se humilla será exaltado, y el que se exalta a sí mismo será humillado. La manera de servir al Señor es con humildad, con humildad. A propósito de eso, la manera de hacerse grande delante del Señor es sirviendo. El que más sirve en la iglesia, ese es el mayor y ese es el más grande. Eso dice Dios en su palabra. Y ese es el que va a recibir mayor premio allí en los cielos. Entonces, servir al Señor con humildad. Servir al Señor aunque cueste lágrimas. Mire, este hombre que está aquí, el que está Dios usando allí, el apóstol Pablo, parece que era un hombre que estaba bien acomodado. Es un hombre que tenía prestigio y tenía influencia política, tanto entre judíos como entre los romanos.
Y este hombre aprendió a servir al Señor en medio del dolor. Al apóstol Pablo lo persiguieron. Permítame decirle que hasta los hermanos lo despreciaban. Los hermanos de Corintio, muchos no querían a Pablo. No querían a Pablo. Lo despreciaban. Y cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, no es el tiempo de parar el servicio a Dios. Hay que seguir sirviendo en medio del dolor. Hermano, no hay espacio para decir, no, es que yo no voy a servir en esa iglesia porque es que la hermana fulano me mira rayado. Me mira con un ojo y con el otro no. No hay espacio para eso, hermano. Hay que servir al Señor aunque haya dolor. Y el modelo lo tenemos en Cristo. Él vino a servir, y servir implicaba dar su vida para que nosotros pudiéramos obtener la salvación. Si Cristo no hubiera aceptado el dolor del sufrimiento por nuestro perdón, por nuestra salvación, usted y yo no tendríamos salvación, ni nadie. No habría salvación. Así que el dolor no es la excusa para dejar de servir al Señor. A propósito de eso, hermanos, todo creyente tiene la capacidad y tiene la responsabilidad de servir a Dios desde el mismo momento de comenzar su vida cristiana. Así que hay en este lugar, en esta confraternidad, hay muchas cosas que Dios tiene para ti, para que desarrolles tu mentalidad humilde y el ejercicio de la humildad por medio del servicio. Servir al Señor en medio de las pruebas. Hermanos, las pruebas siempre van a estar. En este mundo habrá prueba. Voy a decirles algo. La iglesia tiene que tener las pruebas aquí en este mundo. Sufrimiento, rechazo, dolor. ¿Sabe por qué? Porque Dios la va a sacar, Cristo la va a sacar antes de que comience la prueba de este mundo en la tribulación. Y ya estamos esperando. Esa guerra que comenzó allí en Israel es muy cerca de la época de la tribulación, hermanos. Aún la guerra que hay en el mundo y todo lo que está pasando, el mundo está preparado para iniciar la tribulación en cualquier momento. En cualquier momento. Entonces, no vaya a decir usted, no, cuando yo esté bien, cuando ya yo esté cómodo. No, la comodidad, este mundo no es de comodidad. Este mundo no es de comodidad. Hay personas que dicen, no, es que cuando yo esté más viejito, que ya está más tranquilo. Pues eso contradice la Biblia, porque dice que entre más viejito, después que viene, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, y al fin y al cabo pronto pasa y volvamos. Aproveche el tiempo de servir al Señor aquí. Y por último, en este orden, servir al Señor en medio del peligro de servirle. Servir al Señor es riesgoso, es riesgoso. Servir al Señor es un riesgo. Los apóstoles fueron metidos a la cárcel, los apóstoles fueron masacrados, fueron matados. A Juan lo mandaron, lo llevaron a una isla y allá lo dejaron. En la isla de Patmos. Los persiguieron. Servir al Señor es peligroso, pero vale la pena. Así que la manera de desarrollar la mentalidad humilde es a través de servir al Señor. Estamos ahora en el 5. Hay otra manera de aprender la humildad. Dios nos rodea de hermanos difíciles. Algunos molestan más que una pulga, que una garrapata. Algunos son un poco, bueno, pero la Biblia dice que esos hermanos son la oportunidad de aprender la humildad. Vamos a leerlo, esta vez le toca a los varones, Efesios 4, versículo 2. ¿Qué dicen, varones? Humildad y mansedumbre, soportaos
Bueno, ese era el ensayo. ¿Listo? 1, 2, 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Vea, soporta al hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted está siendo entrenado en la paciencia. Voy a hacer un comentario aquí. La cena es una de las oportunidades de servir al Señor, pero también es una de las oportunidades de aprender la paciencia, hermano, de soportar al otro, ¿sí o no? Porque nos toca trabajar en equipo, hermanos. Nos toca trabajar en equipo. Y yo no soy paciente. Mi naturaleza humana no le gusta ser paciente. A mi naturaleza humana no le gusta soportar, pero Dios planeó que yo aprenda a soportar, que yo aprenda la humildad por medio de soportar al hermano. ¿Y cómo lo voy a soportar? Sin queja, porque dice aquí con paciencia. Eso significa que no cambio, no me molesto. Si usted se molesta, entonces todavía no está listo para aplicar la humildad. Significa que hay que cambiar la mentalidad. ¿Por qué es la mentalidad? ¿Y yo por qué tengo que soportarlo a él? ¿Y yo por qué tengo que? ¿Y yo por qué? Bueno, hay que cambiar la mentalidad. Hay que cambiar el chip para que el resultado sea que usted soporte a su hermano. ¿Sí estamos? Voy a decirles algo. En el mundo usted no va a encontrar eso. En el mundo nadie se soporta porque no hay la capacidad. Dios nos ha dado la virtud de la paciencia. Todo creyente tiene la paciencia, todo creyente tiene el amor. Y está incluido dentro del amor ágape la capacidad para soportar al hermano. Está incluido. ¿Sí recuerda? El amor comienza el versículo 4 diciendo: el amor es sufrido. Realmente el concepto es: el amor tiene la capacidad de soportar sin alterarse emocionalmente, esperando la intervención de Dios. Y después por allá en el versículo 6 comienza otra vez: el amor todo lo soporta. Entonces hay la capacidad solo en usted que es creyente. El que no es creyente no tiene capacidad de soportar. Tampoco le pida que lo soporte porque él no tiene esa capacidad. Allá las cosas se arreglan de otra manera. Aquí se arreglan con el amor. Entonces, hermanos, ahí estamos aprendiendo la humildad. ¿Cómo? Bueno, soportar es sostenerse uno mismo contra la presión, contra el dolor y sufrimiento. Soportar es aguantar la presión que viene de afuera, aguantar el dolor. Es una situación interna, pero también externa. Entonces, tenemos que tener la mentalidad de humillarnos para ello. Estamos ahora en el número 6, ya casi terminamos. Esta es una de las pruebas contundentes. La obediencia se aprende al modelo de Cristo. ¿Obediencia hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Yo debo obedecer ¿hasta cuándo? Hasta cuando me pique un zancudo. Ya me pica el zancudo y enseguida comienzo a llorar y ya digo, no obedezco más. No, Señor, la obediencia es hasta la muerte. El Señor Jesús sabía que si Él decía que era el Hijo de Dios, ¿sí recuerdan cuando lo estaban allá? Ajá, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Yo soy el Hijo de Dios. Él sabía que ellos, eso era lo que estaban esperando para ejecutar la sentencia de muerte. Pilato, no, él no ha cometido ningún, eso no es digno de muerte, no importa. Pero dijo que era hijo de Dios y hay que matarlo. El Señor Jesús es el modelo, obediencia hasta la muerte. Hermano, eso significa que yo debo obedecer a Dios aunque no me guste. Yo debo obedecer a Dios aunque me duela. Yo debo obedecer a Dios aunque eso me cause rechazo de los demás. Yo debo obedecer a Dios hasta la muerte. No hay límites. El modelo es Jesús. El modelo es Jesús. Y Él obedeció a su Padre. ¿Se recuerdan allá la oración?
allá en el Monte de los Olivos: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y Jesús sabía que el Padre había determinado que Él muriera. De hecho, Él mismo había decidido entregar su vida por nosotros. Es hasta la muerte, hermanos. Y la obediencia es el mejor sacrificio. ¿Sí recuerdan? El mejor sacrificio. Obedecer a Dios es el sacrificio más excelente que le podemos presentar a Dios. No existe esa idea que hay creyentes que no obedecen a Dios. Eso no existe. ¿Por qué? Porque todos los creyentes son hijos de Dios. ¿Y qué significa que somos hijos de Dios? Que hay un papá al cual yo debo obedecer. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. A los apóstoles el Señor Jesús los mandó y dijo: vayan, prediquen el evangelio a todas las naciones. Los romanos y los judíos los persiguieron y les mandaron: no, Señor, ustedes no van a predicar a ese Jesús. ¿Y qué dijeron ellos? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Yo debo obedecer es al Señor. Usted y yo tenemos una cantidad de mandatos en el Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hermanos, aquí no hay que ponernos a discutir. Dios no nos llamó a ponernos a discutir si me gusta o no me gusta. Lo que yo debo hacer es obedecer y punto. Soy hijo, soy siervo. ¿Y qué hacen los hijos? Obedecen. ¿Qué hacen los siervos? Obedecen. Estamos ahora en el número 7. Una manera de aprender la humildad es a través del contentamiento. Vamos a leerlo todos. Filipenses 4:12 dice así: 1, 2, 3. Sé vivir humildemente. Hermanos, vivir humildemente es saber vivir cuando hay abundancia, poniendo a Dios de primero, y cuando hay escasez, Dios sigue siendo el primero. Vivir humildemente es aprender a satisfacerme en Dios y no en las cosas que Dios me da. Por esa razón hay muchas personas que cuando tienen abundancia, es más, cuando necesitan, se consagran. Hermanos, ya hay que orar y oremos por esto. Yo necesito un trabajo. Y le dan el trabajo, gana bien, y entonces ya no hay tiempo para Dios. Dios pasa a un segundo plano. Quiero decir que hay circunstancias porque Dios también nos ordena a nosotros obedecer a nuestros jefes, ¿verdad? Entonces hay circunstancias que muchas veces se salen de las manos del creyente. Número 7, entonces hay que aprender. La humildad no nos hace depender de Dios y no de las circunstancias. Si tengo abundancia, dependo de Dios. Si tengo escasez, también dependo de Dios. Hermanos, ¿saben ustedes que necesitamos de las dos? Pregúntele a Pablito para que vea. Pablo tuvo que pasar las dos. Hubo una época donde Pablo tenía que armar carpas para poder sostenerse, y tenía un trabajo. Pablo no trabajaba en una iglesia, trabajaba en muchas iglesias, y Dios lo pasó por momentos difíciles, y fueron los hermanos de Macedonia los que sostenían muchas veces a Pablo. Necesitamos de las dos, hermanos. No se asuste cuando hay escasez. Aproveche cuando hay escasez, porque las escasez usted aprenderá cosas que no aprenderá en abundancia. Hay enseñanza en las dos. Cuando hay abundancia hay que aprender cosas. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo aprenda? Y por último, estamos en la número 8. Antes del número 8,
La humildad nos hace tener contentamiento. ¿Qué es contentamiento? Sentirse satisfecho con lo que Dios le da. Hay personas que no han aprendido el contentamiento. ¿Y sabe qué pasa? Todo el tiempo desprecian lo que tienen, porque para ellos es más importante lo que quisieran tener. Y viven languideciendo y no disfrutan lo que tienen. Y hay una norma en Dios: el que es fiel en lo poco será fiel también en lo mucho. ¿Usted quiere que Dios le dé más? Disfrute, esté contento con lo que tiene, disfrute lo poquito y verá que Dios en su respectivo tiempo. Tenga cuidado, porque una de las tentaciones que va a haber en el mundo, y que detrás de eso está el adversario, es: ¿quiere más? Venga, yo le doy más, yo le doy más. Y así vea, rapidito, rapidito. Eso es peligroso, hermanos, peligroso. Esa es una de las trampas más tremendas. Y ahí aparece aquí en el corazón una cosa que se llama la avaricia. No vaya a creer que la carne suya no la tiene. Toda carne tiene la avaricia, el deseo de querer más, no importa qué haya que hacer para obtenerlo. Ahora sí, pasamos al número 8. Entonces, no justificarse a sí mismo. Bueno, vamos a pedir al lector de esta mañana escogido que nos ayude allí, Lucas 18, del 9 en adelante, para que terminemos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Una de las prácticas de la humildad es esta, hermanos. Ay, ay, ay. Y el Señor Jesús pone 2 ejemplos aquí, 2 personajes. Un fariseo. ¿Quién es un fariseo? Un fariseo era la figura del ser pulcro religioso, eran los maestros de Israel. Y se creían que ellos eran lo mejor de lo mejor, religiosos. Y un publicano, ¿qué es un publicano? Era el agente, era un judío, pero quien cobraba los impuestos de los romanos, y por lo tanto él robaba, inflaba. Si tenía que pagar el 20%, cobraba el 30, 40% para quedarse con X cantidad. Era un corrupto. Y el Señor lo utiliza como un ejemplo aquí. Los seres humanos normalmente buscamos justificarnos delante de nosotros mismos. Nosotros mismos creemos que somos mejores que otros, y eso no es verdad. Todos los seres humanos estamos en la misma condición de pecado. Por esa razón el Señor Jesús tuvo que venir aquí a la tierra, a hacerse hombre para morir por nuestros pecados. Y hay una condición para que el ser humano sea justificado: que reconozca su pecado. Aún hoy, si usted como creyente no reconoce su pecado, usted puede meterse donde sea, pero el pecado es tan letal que acaba con uno, porque la paga del pecado nos va languideciendo. Por esa razón dijo David: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir cada día.
Y el término confesar el pecado tiene que ver con escupirlo, botarlo de sí, sacarlo de sí, por lo que implica el pecado. Ahora usted dirá, sí, eso tiene que ver con el pecado, el pecado más. Hermano, todo pecado tiene la capacidad de dañar. Nosotros estratificamos el pecado. No, simple y llanamente, mire, ¿qué hizo este hombre cuando fue justificado? El que fue justificado, Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. La religiosidad es una máscara que se cae por sí sola. El mundo está lleno de gente religiosa, buscando engañarse a sí mismo. La religiosidad es un engaño, es un negocio. Por eso hay tantas religiones en el mundo y en Colombia. Pero usted al mismo tiempo va a tener que estar delante de Dios. Y o reconoce el pecado, eso es humildad. Humildad es reconocer el pecado. Reconocer que yo tengo el pecado aquí en mi condición humana y que necesito que Dios, mandó a su Hijo y que necesito que Dios lo solucione. Todos los días tenemos que presentarnos delante de Dios. Me acuerdo mucho de un ser que admiro del Antiguo Testamento, Job. Todos los días hacía sacrificio por sus hijos, por si quizás mis hijos hayan pecado. Admiro a este hombre, dice que no se atrevía a mirar a una mujer, a una doncella. La miraba con respeto porque era un hombre que entendía que el pecado es letal. La humildad nos ayuda a entender que con el pecado no se juega. Al pecado hay que tratarle con el respeto. Al pecado hay que mirarlo con la peligrosidad que contiene dentro de sí. Y por esa razón la humildad hace que acudamos a Dios. No para que yo diga qué es lo que es pecado, porque yo no tengo esa capacidad. Para que Dios me diga, para que Dios me muestre mi pecado y para que Dios mismo lo corrija. Amén. Si hay alguna persona esta mañana que no ha acudido a Cristo para que Cristo le solucione su problema de pecado, es la oportunidad. Quiero pedirles que se pongan en pie y oramos. Nuestra gratitud a ti, Señor. Nuestra gratitud porque eres el Dios que nos ama inmensamente. Nuestra gratitud porque Jesús, el Hijo Santísimo tuyo, Padre, es el modelo de humildad. Queremos ser como Él. Queremos pensar como Jesús. Queremos vivir como Jesús. Gracias porque lo humillaste haciéndolo hombre para morir por nuestros pecados. Y hoy reconocemos, Señor, nuestra condición humana caída, que no somos capaces con este pecado, pero que el Señor Jesús sí. Como dice tu palabra, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor, porque Él es nuestra liberación, Él es nuestro Salvador, Él es la solución. Gracias, Señor, por tu iglesia, gracias por cada hermano que has traído y gracias por tu palabra que nos alimenta, nos fortalece y también nos guía. En Cristo, amén. Pueden sentarse, mis hermanos, continuamos.